Amigos, qué manera de iniciar el día. Los saludo desde el municipio de El Peñón. Cuenta con una población de alrededor de 6.000 personas, una temperatura promedio de 18 a 22 grados centígrados. Su actividad económica es el cultivo de la mora, amigos. Se ve mora por todas partes. Altura sobre el nivel del mar, estamos a unos 2.600 metros. Así que las condiciones de este pueblo son bastante agradables. Dicen que la temperatura alcanza a bajar bastante. Lo que vamos a aprender en esta oportunidad es algo llamado espeleología, que es el estudio de las cuevas y las cavernas, la ciencia que estudia todo esto. También vamos a explorar unos paisajes y miradores sacados de otro planeta. Así que bueno, parceros, acompáñenme en esta nueva aventura. Vamos a explorar estas bellas tierras del día. Como pueden ver, espectacular, acompañándonos como siempre. Así que bueno, parceritos, vamos a perdernos por las bellas tierras de El Peñol, acá en Santander. Vámonos pues. Buenas, buenos días. Gracias, amigo, muy amable. Bueno, amigos, inició esto. Me voy a ir a encontrar con Mirella. Ella es una guía acá en El Peñón. Gracias a Luis, el parcero que vimos en el capítulo de las ventanas de Tisquizoque, con el que fui a la cascada, a la parte de abajo. El man vino por acá, conoció a Mirella, fue su guía también y me la recomendó, así que nos pusimos en contacto con ella pues para venir a vivir la experiencia. Él quedó muy contento. Su agencia se llama Expedition Touré, que significa en idioma guane montaña, así que su agencia se llama Expedición por la Montaña. Me encanta ese nombre, me encanta cuando tienen esos significados así. Vamos a conocernos. Y pues bueno, parceros, vamos a enamorarnos todos de estas bonitas tierras. Lo que les decía, vamos a conocer un poco sobre espeleología. Es la ciencia que estudia las cuevas y las cavernas. Vean eso, parceros. Así que pues bueno, vamos a aprender. En esto de viajar y punto, se aprende mucho, parceritos. Vamos a ver qué datos interesantes nos cuenta Mirella. También va a estar otra persona que se llama Janet. Janet también es otra super guía de acá del Peñón. Entonces bueno, vamos a estar rodeados de expertos en todo esto. No, parceros, vean estos paisajes, vean esto, vean esta vaina. No. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Si esto es un solo abrebocas, esto es el abrebocas de todo lo que se viene. Se empieza a ver un paisaje lleno de muchas rocas por todas partes, vean. Por todas partes se empieza a ver ese paisaje. Me recuerda a los estoraques cuando uno va llegando a Belén, que se empiezan a ver pues sus hermosos estoraques decorando el paisaje. Muy bonito, parce, muy bonito. No, ya me está enamorando el paisaje de acá del Peñón. Una completa locura, parce. A El Peñón, en Santander, llega el café tamareño. Sí. Oigan, les voy a presentar el equipo del día de hoy. Listo. Mucho gusto. Estoy acá con Mirella, con Janet y la señora Gloria María. y la señora Gloria. Nos vamos a ir a explorar estas bonitas tierras del Peñón Sí. con este super equipo de guías. Vamos a ver cómo nos enamoran de estas tierras para que vengan, ¿sí o no? ¿Cuál va a ser la intención de todo esto? De que se animen a ir a conocer el laberinto de los gigantes. El laberinto de los gigantes, y bueno, hay muchos más atractivos. Una tierra gigante. De bromelias, De bromelias. cuevas y cavernas. Bueno, todo el tema de la espeleología acá con estas mujeres que son las duras del tema. Sí. Vamos pues, acompáñenos. Bienvenidos. Muchas gracias, Háganle. vamos pues. Vamos a explorar entonces el laberinto de los gigantes. A medida que avanzamos, el paisaje cambia por completo, adentrándonos en un ambiente húmedo y único, repleto de musgo que abraza gigantes rocas. Estas formaciones se han ido moldeando durante millones de años por la acción del agua, el viento y el paso del tiempo. También se observan árboles que han crecido sobre estos gigantes y que desprenden sus raíces desde lo alto, creando un entorno que parece sacado de una película de fantasía.
Este es solo el abrebocas, nos dice Mireya Villaneda. Así que bueno, está 10 de 10, parceros. Encantadísimo de este lugar. Nos hemos salvado las caídas, las enterradas no. De esta parte hacia allá ya cambia la vegetación, ya es más espeso el bosque. Y yo como guía, si me salgo del sendero, muy fácilmente me pierdo. Joder. Ya que es un bosque denso, con muchos giros, con múltiples caminos, lo que hace es un laberinto, ¿sí? Entonces muy fácilmente uno se puede perder. Oigan, vean, realmente cambia acá la flora. Empezamos a ver palmas, diferentes tipos de palmitas. Esta es la flor de... De gaki, que es el árbol que diariamente o por sí siempre crece sobre la roca caliza y empieza a extender sus raíces, más conocidas como bejucos o Sí. lienas, y ya se van cogiendo minerales de la tierra y comienzan a formarse ya más grandes. Esa sí es una mini orquídea, Gloria Naranja. Vamos a llegar a una parte más conocida como el santuario del musgo, ya que el musgo hace un papel muy fundamental en este bosque, ya que le aporta agua a todas las plantas en tiempo de verano. Que si no has venido a conocer el laberinto de los gigantes, espera para animarte a esta aventura y tener una conexión con la naturaleza. Amigos, sin palabras. Qué lugar más espectacular, en serio. En serio que he viajado por muchas partes y no he visto nada como esto. Súper imperdible. Nos encontramos en el laberinto de los gigantes. Es llamado el laberinto de los gigantes laberinto porque es un bosque con múltiples caminos, giros y abismos, lo que hace difícil encontrar una salida. Gigantes por las rocas gigantes y árboles muy grandes y muy densos que también van formando senderos y laberintos. Esta roca caliza tiene una edad aproximadamente de 160 millones de años. ¿Qué tal la experiencia, muchachos? Genial. Increíble, sin palabras, la verdad. Qué lugar más majestuoso, mágico. Tanto verde, está rodeado uno de tanto verde, o sea, una experiencia fascinante, la verdad, sin palabras. Aire puro, buenas energías y nos vamos recargados de buenas energías de nuestra madre naturaleza. En el agua de la vida. La recibimos ahí por el frente gigante. Mira que hay unos pequeños gus. ¿Pequeños qué? Gus. ¿Qué es eso? Son Son formaciones. formaciones que las va formando el agua, el goteo del agua. Sean por corrientes de agua muy pequeñas, pero son muy constantes. Gurs. Ahí ya, aquí ya lo cogí. Ya. Laberinto de los gigantes completado. Qué nota del lugar, vean. A lo que nos estaban esperando acá. Hugh, diga algo aquí para viajar y punto. Saludito a la gente. Diga, me llamo Chimuelo. Chimuelo. Hola, Chimuelo. Yana. Bien. Bien, equipo.
Yo los mando seguir y ellos contentos ahí tomando tinto. ¿Miel de qué? De caña. Esa es miel de caña orgánica. Miel de caña orgánica, Eso le da amigos, buena vean. energía aquí abajo. Eso se da en la parte caliente del municipio del Peñón. Panela. Aquí siempre me lo traen así. Sino que Deliciosa, pues. Ahí está la supia. Que hierve. Ahí está que hierve. Y es que llueve, calienta el sol. Ay, amigos, guarapito. Y aquí quedó el guarapo. El guarapo quedó de... Ay, está campeón. Uf. Mira ya que toma. El vaso es tutuma. En tutú. Sáquela allá en tu casa. Allá las tengo lavadas. Saque dos. Uy, y amigos. hacemos un brindis. 3, porque acá toca repetir. Uy, no, muy bueno. Acá brindando con un muy buen guarapito de Doña Gloria, acá don Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a las guías Salud. de estas hermosas tierras. Saludcita. Yo llegué y el agua que usted traía el día. Por Ella me dijo, eso, igual. amigos, seguimos, vean. Estaba... Tan hermosa la gente por acá Yo estoy en la en olla. el Peñón. No. Llegué y la Uf. Salud, esto me recordó a mis amistades. Salud por todos. Vean ese trabajo colaborativo, amigos. Acá con esta vista tan hermosa. ¿Ahorita? Se bajaron. Bueno, parceros, llegamos ahora sí al momento de la verdad. Esta mañana hicimos una actividad exocárstica. Ahora es el momento de hacer una actividad endocárstica, que quiere decir adentro de las cuevas. Nos vamos a ir a una profundidad de ¿cuánto estamos hablando? 600 metros. 600 metros por allá. Huepucha. A lo que vinimos vamos. Chao, gorrita. Y estamos ahora sí, modo exploración, parceros. Vamos a darle, vamos pues. Les confieso que estoy sintiendo un poquito de ansiedad, la verdad. Bueno, aquí estamos con el equipo. Chicas, cuéntenos qué vamos a hacer. ¿Cómo se llama este lugar? A ver. Bueno, Luis, hoy vamos a hacer un recorrido de 600 metros en una de las cuevas más bellas y emblemáticas de nuestro municipio, el Peñón Santander, conocida como la Cueva del Oro. La llamamos la Cueva del Oro por un brillo muy particular que tiene sus paredes, ¿sí? Puede que sea un mineral de perita puesta por hierro. Los geólogos sostienen que es un microorganismo, un hongo o una bacteria, ¿sí? Por la alta humedad que se genera dentro de esta cueva, lo que hace es que salgan goticas de agua muy pequeñas sobre esta alga. ¿Qué? Con el reflejo de luz da un brillo dorado y plateado, por eso la llamamos Cueva del Oro. Perfecto. También vamos a encontrar muchos tipos de espelotemas, como son las estalactitas, las estalagmitas y las columnas que se forman de una estalactita y una estalagmita. O también vamos a encontrar estas formaciones que se llaman céntricas. Perfecto. Listo, amigos, en esta caverna es de mucha adrenalina. Vamos a ir 592 metros caminando y 8 metros gateando. Así que esto es para aquellas personas que le encantan la aventura. Qué mejor que vengan a esta caverna. También vamos a encontrar un río subterráneo y una parte que le llamamos la ducha, que si alguno se quiere bañar ahí, pues bien pueda. Bueno, oigan, estamos más que listos para vivir esta súper experiencia. Creo que es mi primera vez haciendo esto, estoy muy ansioso, la verdad, pero estoy con el mejor personal. Así que bueno, parceros, vamos a vivir esta caverna El Oro. Vamos pues. Bueno, encendimos luces. Fuímonos pues. Vamos pues, Mireya. Hazte el flaco, Luis. El flaco más flaco de lo que estoy. Ese mineral que va cayendo acá, ¿qué es lo que? Bueno, estas son estalactitas. Estalactitas. ¿Sí? Estas se forman por el agua, ¿sí? Sí. Acá el agua contiene mucho mineral. Entonces, el mineral que conforma las estalactitas y las estalagmitas es el bicarbonato de calcio, ¿sí? El proceso de esto es que el agua hace un proceso de filtración e infiltración, ¿sí? Ok. El agua es ligeramente ácida, entonces lo que hace
es filtrar la tierra, la arena y llega a la roca caliza. Cuando llega a la roca caliza, ella empieza a hacer una infiltración, un proceso de infiltración, hasta que ella siempre busca por dónde salir. Entonces, en todas estas senditas así, ella sale y ahí empieza a formar las estalactitas. Esta es una de las cavernas en nuestro municipio que cuenta con más de 15 tipos de espeleotemas. ¿Qué son espeleotemas? Son formaciones calcáreas, como las que vemos en el techo, ¿sí? Entonces están estalactitas, estalagmitas, columnas, pies de elefantes, fistulosas, elíptitas, que durante el recorrido te las estaré mostrando. Vamos a conocer todo esto en la Cueva del Oro. Como puedes ver, Luis, este ya es otro tipo de formación. La llamamos cortinas o banderas. Que esto se da porque la roca está un poco empinada, lo que hace es que el agua coja esa dirección. Hacia donde vaya girando el agua, por ahí va dejando residuos de carbonato de calcio, que es lo que va formando estas figuras. Bueno, es un proceso de simbiosis. Simbiosis. Bueno, los geólogos sostienen que es un microorganismo, puede ser un hongo, una bacteria o también puede ser un mineral. Oigan, ¿qué tal esta aventura, parceros? Esto sí es aventura pura. Estamos pasando acá un caño, parce. Estamos pasando un cañito. Ay, Bueno, aquí podemos ver una columna. Tienen dos combinaciones o dos minerales de calcita y el color marrón es de óxido. Oigan, sí están aprendiendo todos estos términos que nos están contando aquí las superguías para que cuando vengan ya vengan duchos y no los corchen. Esto está... Esta formación se llaman gurs. Se forman por corrientes de aguas muy pequeñas, pero muy constantes, ¿sí? Para que se formen tienen que estar en una inclinación de 30 grados centígrados para poderse formar. Todas estas fuentes hídricas que encontramos dentro de la caverna, estas aguas vienen de la parte de la cima, ya que encontramos hojas de los árboles dentro de esta caverna, ¿sí? Acá, si afuera estuviera lloviendo mucho, podríamos tener un riesgo de quedar atrapados por el río, por la creciente del agua también, claro. que se pueden crecer. Oigan, y preciso afuera está con ganas de llover. Ay, Dios santo. ¿Qué tal la experiencia hasta el momento? Increíble, está muy top. 10 de 10. Aventura, amigos, esto es aventura. Ustedes saben que nos hemos estado perdiendo por Colombia en busca de todo esto y pues creo que llegamos al lugar más que ideal para llenarnos de adrenalina y todo lo que nos encanta. Sigamos explorando esto. Estamos acá en la Cueva del Oro con Viajar y Punto. Hola, ¿cómo están? ¿Hace cuánto que no gateas? Uy, mucho tiempo, muchos años, 20, pégale años. Hoy lo hace. A ver. Vamos pues. Oiga. Parce, no. Sí, no, por acá ya tocó. Ya tocó por acá una derecha. ¿Qué pasa? Dios. Ay, de cabeza. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza, no. Es más importante la ventradita. Nos vamos parando suavecito. Ay, parce. Uy, muy bueno.
El ejercicio está excelente. No sé pues por qué creo. Estamos listos. Ahí me fui a volar. Ay, parce. Está muy bueno, amigos. No hay que tocar las estalactitas. No, esta es aventura. Si querían aventura, este es el super plan, parce. Uf. Vean esto. Vean esto. Uy, no, qué espectáculo de lugar. Qué nota, qué locura. Uy, muchas gracias Listo, con gusto. por permitirnos vivir esta experiencia. Obviamente, como siempre, ¿no? La idea es que vengan a vivirla acá ustedes mismos, que se enamoren, mostrarles todo esto y pues que salgan a perderse acá por el Peñón, por el departamento de Santander. Claro, sí. Y si está en algún lugar como este, no se te olvide cuidar y respetar y conservar esos hermosos lugares. Ahí está el mensaje, parceritos. Aquí es donde nos toca hacer más flaquitos. Flaquitos. Parce. Amigos, volvimos. Equipo. Muy bien. Mireya, muchas gracias. Oigan, una nota esta experiencia. Realmente que sin palabras. Qué bonito lugar. Todo está increíble. Tienen que venir a vivir esta experiencia. Seguimos disfrutando del Peñón, de su gente, de sus paisajes, de toda su aventura. Cueva del Oro, ahora sí, Cueva del Oro, gracias. completada. Muchas gracias, Madre Naturaleza. Nos vinimos a hacer fotos acá en la oscuridad y acá la niña no puso a cargar el reflector. Él me ayuda. La carita de alguien que no puso a cargar el reflector. Pero le saqué las mejores fotos. Mira que lo Ay, ya venga, me escucho. No me quiero lavar los pies, parceros, venimos sequitos. Voy a quedar como una wea. Ahora sobre el mío. Allá cuando no hay agua. Cuidado con la espalda, por favor. Ay, parce, no, qué nota de lugar inicial. Vea, Mis mascotas. tus mascotas, quédate ahí. Para chimuelo, ¿por qué? Por Dios. Ojo con las peñoneras, amigos, vean. Ojo con las peñoneras. Nos tienen acá lavando la loca. Oiga, hoy quedó cansadito, ¿cierto? Vean dónde quedó echadito.